Vamos a dar inicio. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Damos inicio a esta actividad de la Semana UNIPE 2025, invierno para los que no es la primera vez que asisten. Les contamos un poquito. La Universidad Pedagógica tiene dos instancias como estas, una en verano, otra en invierno, y son espacios, a nosotros nos convoca la escuela secundaria, durante toda la semana va a haber distintos espacios como este, son espacios de intercambio, de encuentro, para escuchar a compañeras y compañeros de diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires y compartir estas mismas inquietudes que tenemos como educadores, sea la función en la que cada cual esté. En este año, la Semana UNIPE le ha puesto el título Educación Pública, Problemáticas, Tensiones y Alternativas, y creo que justo la mesa de hoy, que es sobre la implementación del nuevo régimen académico, pensaba que tenía, ¿no?, como estas tres vertientes de, esperen que estoy ingresando gente, de problemática, tensión y alternativa, ¿no? Y cuando la pensábamos, la mesa, pensábamos, y por eso ahora le voy a dar la palabra a Tatiana, poder tener distintas voces sobre este nuevo régimen académico y su implementación, ¿no? Recién, antes que ingresaran, conversábamos que hace un año atrás estuvimos justamente en la Semana UNIPE en una mesa sobre el régimen académico, la actualización del nuevo régimen, y hoy ya podemos decir, como la mesa lo dice, estamos en la implementación, ¿no? Estamos justamente estas semanas como evaluando y entregando a las familias, pero también evaluando los equipos, cómo fue este cuatrimestre. Así que yo soy docente de UNIPE, pero también soy vicedirectora de una escuela secundaria de la localidad de Avellaneda, y le voy a dar la palabra a Tatiana, que bueno, ella se va a presentar y va también a ir presentando a las compañeras y compañeros que dieron su sí a la invitación, a la convocatoria a la mesa de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Me presento, mi nombre es Tatiana Lescano. Yo he transitado por un montón de cargos en el nivel secundario, el último de los cuales ha sido ser inspectora de escuelas secundarias en mi distrito, en Tres Arroyos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hace poquitos meses me he jubilado de este cargo y me tocó trabajar en los años anteriores en la preparación y en los primeros meses de la implementación del régimen académico. En esta oportunidad, la idea de esta mesa, o el objetivo de esta mesa, es que distintos actores del sistema puedan estar contando sus experiencias en esta implementación del régimen académico. Por eso nos acompañan Soledad Ashnan, que es inspectora del distrito Benito Juárez, también en la región 21, acá cerquita de Tres Arroyos. Miguel Agudo, que es vicedirector de una secundaria, de la secundaria 4 en Tres Arroyos, y Franco, que es profe en una secundaria, él es profe de práctica de lenguaje en el distrito de Tres Lomas, pero también es CTR, ¿no? Es parte de los equipos técnicos regionales, capacitador, y en este sentido también va a poder hablar de sus experiencias. Este régimen académico que tiene fervorosos adeptos y fervorosos detractores, y un montón de grises en el medio y un montón de experiencias, porque la provincia de Buenos Aires es amplísima y las realidades
todas muy diferentes. Así que bueno, la idea es, en principio, empezar dando un pantallazo como para poner enmarcar de qué se trata esto de la implementación del régimen académico y después ir dándole la palabra primero a Franco Pérez, después a Miguel y después a Soledad, y después ir abriendo, ¿no? Y abriendo al intercambio, a que cada uno, sobre todo, poder contar las distintas experiencias. Cuando preparábamos con las compañeras este momento, decíamos, no queremos el discurso políticamente correcto, sino poder tener una visión de la realidad, con sus pros, sus contras, sus más o menos, con lo que nos viene saliendo y lo que nos viene saliendo más o menos. Así que bueno, dicho esto y para no demorar demasiado, yo voy a presentar brevemente algunas ideas en relación al régimen, con algunos recortes que a mí me parecían interesantes, pero que no son los únicos, también esto hay que decirlo. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? ¿Ven bien la presentación? Se ve bien, Tatiana. Buenísimo. Este régimen académico, la idea del régimen académico es que hay un acuerdo federal, ¿no?, de todas las provincias que componen Argentina, que a partir de la ley nacional, allá por el año 2006, se ponen de acuerdo y dicen, entre otras cosas, que la educación tiene que ser obligatoria y que además las escuelas secundarias tienen que tener, en todas las provincias, un régimen académico que organice las actividades escolares. Hasta ese momento, el régimen académico era solo de uso en el nivel superior, en los institutos terciarios, en las universidades, pero el nivel secundario no tenía, o el nivel medio hasta ese momento, no tenía un régimen que nucleara toda la normativa relacionadas a las actividades y la enseñanza que sucedía en el nivel. En este caso, este régimen académico, que viene a ser una actualización del primero, que fue del año 2011, busca fortalecer los aprendizajes, promover la inclusión, la participación y apoyar trayectorias educativas diversas para lograr que cada estudiante alcance lo máximo posible. En ese sentido, a mí me parece que hay una idea que a mí me gusta mucho de este régimen académico, que es tomarlo como una herramienta. Más allá de que sea un conjunto de normas, más allá que es un conjunto de normas, para mí lo interesante es que se puede transformar, según como cada uno lo implemente, en un instrumento activo para la mejora educativa, como una herramienta de articulación entre lo político y lo pedagógico. Para mí esto es una idea que es una de las más interesantes para pensar el régimen académico. Cuando yo me refiero a la dimensión política del régimen académico, me refiero a estos puntos, ¿no?, que es una norma que deriva de leyes fundamentales como son la ley nacional y la ley provincial y los acuerdos federales, que sostienen algunas cuestiones como la educación como derecho, la educación secundaria obligatoria, la necesidad de trabajar por la ampliación del ingreso, la permanencia con aprendizajes y la titulación con aprendizajes significativos, preparando para el mundo del trabajo, preparando para los estudios superiores, esas leyes sobre las cuales se sustenta este régimen académico intentan superar una matriz selectiva y promover la inclusión, que son matrices heredadas digamos, del inicio de la escuela media. Recordemos que la escuela media en Argentina no nace con una voluntad inclusiva, no nace con un mandato democratizador, sino justamente todo lo contrario. En la Argentina, o en lo que antes de ser la Argentina, la escuela media era la preparación para la universidad de los hijos de los gobernantes, de los hijos de las élites gobernantes. Por lo tanto, no podía entrar cualquiera, no podía quedarse cualquiera. Uno se tenía que primero que tenía que cumplir ciertos requisitos para entrar, y después, además, tenía que adaptarse a la escuela para poder permanecer en ella.
no hace mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo, y me voy a referir a mi adolescencia, que fue ayer nomás, teníamos que rendir examen de ingreso para la escuela secundaria. Entonces, fíjense en qué poquito tiempo hemos pasado de un paradigma selectivo, digamos, y que en realidad tendía a la exclusión, a un paradigma de inclusión y de democratización. Por eso, este régimen académico fomenta estos dos elementos, la democratización y la participación de todos los actores. La idea, otra idea central es que responde a necesidades que se construyen colectivamente, ya sea porque la actualización del régimen académico fue una necesidad que surge del pedido de las instituciones que componemos, los actores que componemos el sistema, pero además una construcción que se dio en colectivo porque se dio a partir de la consulta masiva a distintos actores. Otra característica de este régimen académico es que define los modos de ser y estar en las instituciones, que es lo que se espera, de cualquier régimen académico, ¿no? Dentro de la dimensión pedagógica, decíamos entonces que el régimen académico articula la dimensión política y pedagógica. Dentro de la dimensión pedagógica organiza y regula prácticas escolares, ¿no? Define tiempos, espacios, la forma de planificar, cuáles deben ser las propuestas y los criterios de evaluación, las calificaciones y la forma de acreditar, entre muchos otros aspectos. Junto con los diseños curriculares o de la mano de los diseños curriculares vigentes, organiza la institución en relación a las actividades de enseñanza y aprendizaje y pone el foco, centra sus objetivos en la mejora, ¿no?, de esta enseñanza y estos aprendizajes con la idea de fortalecerlo, con la idea de que cada vez sea mejor. Otro de los ejes fuertes de este régimen académico es el acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes, introduciendo el concepto de trayectorias educativas reales. Creo que quienes transitamos la educación hemos leído sobre todo a Flavia Teriggi cuando plantea, ¿no?, la diferencia, los diferentes conceptos en relación a la trayectoria, y donde las trayectorias reales son un parteagua en el sentido, bueno, nos tenemos que ocupar de los pibes reales que tenemos en la escuela. Algunos principios que sostienen este régimen académico, voy a tratar de no demorarme mucho. Yo elegí de los principios, de todos los principios, elegí algunos sobre los que quería hacer foco. Por ejemplo, la justicia curricular es uno de los principios que sostiene este régimen, reconociendo la necesidad de desarrollar propuestas que contemplen las diferencias, ¿sí? La inclusión y la diversidad en la enseñanza, ¿no?, de la mano del sostenimiento de las trayectorias, de la mano de la justicia curricular, la inclusión y el trabajo con la diversidad en términos de diversidad de enseñanza, o sea, para una diversidad de alumnos tiene que aparecer la diversidad de la enseñanza, también es otro de los elementos que aparece en la letra del régimen académico. La participación estudiantil y la democracia escolar es uno también de los puntos fuertes del régimen académico, con espacios como el Consejo Consultivo, como los centros de estudiantes, con la participación de los diversos actores, la democratización de la conducción escolar, entre otras cuestiones. Otros puntos sobre los cuales el régimen académico hace hincapié es la contextualización de las instituciones, permitiendo que algunas decisiones interesantes se tomen de manera situada, depende de la realidad y el contexto en la que la institución sea parte. Aparece la transversalización de la ESI, que digamos, con el tiempo se fue trabajando, bueno, ahora aparece como parte constitutiva del régimen académico, lo mismo que la transversalidad de la cultura digital, y habilita, y esto es una cuestión interesante, nuevas formas de organización de la enseñanza. El régimen académico posibilita algo que antes se daba por excepción. En el régimen anterior aparecía el famoso anexo 6 que permitía experimentar con diversas propuestas, ya sea individuales como institucionales,
de manera excepcional, el régimen académico lo toma eso y lo hace ya no de manera excepcional, sino de manera casi incentivando a que las escuelas piensen, elaboren y pongan en prácticas nuevas formas de estrategia, soporte, formato para la enseñanza. De tal manera que elementos como la intensificación, la profundización, aparecen como también garantías para más y mejores oportunidades de aprendizaje. También el régimen académico hace mención al clima escolar, fomentando un clima escolar democrático, respetuoso y participativo, y sobre todo reconociendo que hay un currículum oculto que es también aquel que surge de este clima y de las normas implícitas, y de alguna manera lo que impulsa el régimen académico es la construcción de una cultura institucional que acompañe la formación integral de las y los estudiantes. Algunos pocos mecanismos que yo quiero señalar es esta cuestión del seguimiento de las trayectorias educativas reales. Se proponen distintos instrumentos para que de manera colaborativa, de manera, en conjunto, los distintos actores de la institución puedan realizar un seguimiento a las trayectorias educativas, y hace poquito creo que ya se puso en marcha la libreta digital. Estamos ahí como en periodo de implementación con distintos alcances según las distintas zonas de la provincia. Una fuerte apuesta a la evaluación formativa diversificada, ¿no? Esta evaluación de procesos, haciendo hincapié en los procesos, pero además haciendo hincapié en los distintos formatos, ¿no? Tratando de distanciarnos lo más posible de la evaluación individual, presencial y escrita, y favorecer otros formatos que, como sabemos, otros formatos vienen de la mano de otras formas de enseñar. Otras formas de evaluar van de la mano de otras formas de enseñar, y ahí el régimen académico también hace una fuerte apuesta. Aparecen institucionalizados espacios de participación y equipos, ¿no? Como el Consejo Institucional de Convivencia, heredero de las resoluciones anteriores que tenían que ver con los acuerdos de convivencia. Esto es importante. Antes el acuerdo de convivencia, la resolución que normaba la convivencia en la escuela era una resolución que iba separado del régimen académico. Ahora esto forma todo uno, y esto de alguna manera intenta como formalizar o reforzar la necesidad de trabajar de manera fuerte sobre la convivencia en clave de enseñanza y en clave de aprendizaje. De tal manera, entonces, que el régimen académico aparece como una herramienta clave para transformar la escuela secundaria en una apuesta por fortalecer algunos procesos que ya se venían dando, algunos procesos que se fortalecieron o modificaron después de la pandemia, pero que bueno, veremos si esto que es como la letra, o esto que son los objetivos más formales, o de esto que es cómo se piensa el régimen académico, veremos, y ustedes podrán también dar cuenta de cómo se viene desarrollando. Así que, bueno, abrimos la mesa a la participación de cada uno de ustedes. Si te parece, María Marta, le vamos a dar... Gracias, Tatiana, por la presentación más general. Para los que se acaban de sumar, decíamos al comienzo que nos parece muy importante abrir las voces a las diferentes funciones, roles que hay en el sistema educativo, ¿no? Por eso, bueno, vamos a tener la voz de una inspectora, de un docente, de un vicedirector, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, bueno, le vamos a dar la palabra a Franco, el profesor Franco Pérez,
profesor de prácticas del lenguaje y de literatura de la región 16 de Tres Lomas, ¿no? ¿Dijiste, Franco? Sí, sí. Bueno, los profes son los que están poniendo ahí el cuerpo adentro del aula, así que va a ser muy interesante escucharte cómo transitaste este primer cuatrimestre, que está ahora terminó. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, recién escuchaba atentamente a Tatiana y la verdad es que agradezco la invitación de poder participar en esta mesa de la UNIPE por varias cuestiones, porque me parece que una de las demandas que tenemos los profes cotidianamente dentro de las escuelas es justamente los espacios institucionales para poder pensar justamente los recorridos y qué es lo que nos está pasando y puntualmente con este régimen académico que tantas controversias tiene en distintos aspectos. Y cuando Tatiana me invitó a pensar y a encontrarme acá con los colegas, y con las colegas pensaba en dos situaciones muy particulares, que es, en primer lugar, en qué lugar me ubica el régimen académico a mí como profesor, en qué lugar me pone dentro de la escuela, a la hora de transitarlo y experimentarlo, y por otro lado, en qué cuestiones sí adhiero y en cuáles no con este régimen académico. Entonces, ahí pienso, ¿no? En este lugar en el que me ubica hoy el régimen académico, que me ubica y que nos ubica a todos los y las docentes de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver justamente con un rol distinto, que tiene que ver no solamente con la cuestión política más explícita del rol de los docentes y de los profes y de las profes en el nivel secundario, sino también repensar las situaciones de enseñanza por fuera incluso de los espacios disciplinares. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que entran a jugar, como decía Tatiana recién en su introducción, entran a jugar otras cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, la convivencia, la asistencia, los modos de estar en la escuela, los modos de pensar. Eso nos desafía a los profes, no solamente para repensar nuestra situación de enseñanza dentro del aula, sino nuestra acción político-pedagógica dentro de la escuela. Entonces, eso ya es, ese es en el lugar donde me pone este régimen académico. Pero por otro lado, también pienso, digo, bueno, en cuáles son esas cuestiones que uno puede pensar que teóricamente están dadas, pero que después materializarlas implican un trabajo que nos sentimos no estar a la altura, o por lo menos no tener los recursos para poder llevarlo adelante. Entonces, entro a jugar en algunas contradicciones que me pasan como profe. En principio, todas las adhesiones que tengo en términos de lineamientos pedagógicos que tiene este régimen, como por ejemplo la justicia curricular que mencionaba recién Tatiana en su exposición, pero por otro, luego me encuentro con un montón de cuestiones cotidianas que me llevan puesto como trabajador y que hacen que la sobrecarga laboral haga que pierda eficiencia en un montón de cuestiones pedagógicas, que es lo que es el fin principal de mi labor, ¿no? De mi estudio, de mi profesión. Entonces ahí empiezan a aparecer todas las cuestiones que ustedes ya conocen y que yo no le voy a traer ninguna novedad, pero sí lo que me pasa como profe y que tiene que ver justamente con estos cierres de cuatrimestre, que son los informes preliminares primeros, pero también ahora la confección de los RITE. Y ahí aparecen algunas cuestiones que no llegamos, los profesores no tenemos el tiempo para poder elaborar esos informes pedagógicos de manera consciente e individualizadas como así lo propone el régimen académico, y terminamos estandarizando los informes. Entonces, para aquellos que son 9, 10 hay un informe, para aquellos son 8 y 9, o 7 y 8 es otro, y los que son menos de 7 tienen otro. Entonces, que en definitiva cae en saco roto la potencia pedagógica, a la cual ahí sí adhiero, del informe pedagógico. Digo, yo soy, y ahí entre paréntesis, soy de alguna manera estudiante de una escuela con informes pedagógicos muy potentes, que son los CEP. No sé si conocen las experiencias de los centros educativos para la producción total, que la provincia de Buenos Aires tiene muchos. Yo hice mi secundaria ahí, y los CEP tienen los informes pedagógicos desde sus orígenes. Entonces, pero son muy pocos estudiantes, los profes tienen muchas horas institucionales, entonces pueden elaborar informes pedagógicos individualizados, con un seguimiento importante. Ahora, esta escuela, con las demandas que tiene del nivel secundario
convencional, hace que los informes pedagógicos pierdan potencia y mis informes y mis miradas sobre mis estudiantes también a la hora de enviárselos. Eso por un lado. Y después, digo, no me quiero ir extendiendo, después de última lo vamos charlando, pero aparecen algunas cuestiones que también Tatiana mencionaba, y el tan polémico y el tan discutido periodo de intensificación y profundización. Si bien la Dirección General de Cultura y Educación tiene un montón de documentos orientativos donde dan sugerencias y orientaciones para poder llevar adelante estos periodos, hay algo ahí en las instituciones, o por lo menos en mis escuelas donde yo trabajo, donde esos periodos están confusos, no hay orientaciones concretas, no hubo reflexión ni encuentro sobre lo que sucedió en febrero y marzo. Eso hace que eso se desentienda y se pierda el sentido de la profundización y la intensificación. Y acá otra vez adhiero profundamente sobre la cuestión ideológica y filosófica de la intensificación y la profundización como garantía de derecho para nuestros estudiantes, pero a la hora de materializarlo, hay algo en la desorganización o en la organización institucional que no se puede dar de manera eficiente, o por lo menos no por ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontramos con grupos menos de 30 estudiantes con 3 formas de trabajar distintas. Entonces hay 3 explicaciones diferentes, confusiones sobre las explicaciones. Entonces, ¿hasta dónde se da la garantía de esa situación de enseñanza? ¿Sí? Entonces, ahí me parece que hay un recorrido que debemos retomar y tomar para poder pensar de qué manera se va a dar esa intensificación y esa profundización, y cuánto en estas características de esta escuela secundaria garantiza el acceso al conocimiento, fundamentalmente. Por otra parte, miro los minutos, no quiero extenderme demasiado, pero pensaba en las solicitudes administrativas que hay permanentemente desde los equipos directivos y, por supuesto, de sus supervisores, y también el acompañamiento y el asesoramiento por parte de los equipos directivos en estas situaciones. Podríamos estar hablando sobre un montón de variables, pero ¿qué nos sucede a los profes cuando estamos dentro del aula llevando adelante todas estas prácticas? Es que sentimos que cada maestrito con su librito y ve cómo va resolviendo estas situaciones. Lo discutimos mucho en sala de profesores, encontramos algunas posibilidades, pensamos, hay algunos profesores que quieren tirar todo por la borda, hay otros que tratamos de tomar y decir, bueno, con esto algo tenemos que hacer, algo tenemos que pensar, algo tiene que suceder. El tema es que no encontramos un norte y una orientación concreta, unas formas de hacer. Si bien el régimen académico habilita la posibilidad de pensar, el tema es cuándo, en qué momento se van a pensar esos modos de trabajar de manera institucional, que no sean en los grupos de WhatsApp, que no sea por fuera del horario escolar. Entonces, ahí empiezan a entrarse un montón de tensiones que tienen que ver no solamente con lo pedagógico, sino también tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de la provincia. Ahí me parece que se están jugando un montón de cuestiones que me pasan como profe, pero también escucho permanentemente, no solamente a mis compañeros, sino a las personas que habitan los talleres que dicto como formador, estas demandas institucionales que hacen que no se cumpla con los objetivos del régimen, pero porque tiene que ver justamente con las condiciones materiales dentro de las escuelas. Entonces, nada, en conclusión, me parece que este régimen tiene muchísima potencia teórica, tiene mucho recorrido, por sobre todo, está atravesado por un tinte democrático muy interesante. La cuestión es ahora cómo pensamos un régimen académico posible dentro de las condiciones institucionales con las que trabajamos cotidianamente, que no son para nada románticas. Y digo, cuando no digo que son para nada románticas, saco por fuera de los conflictos que suceden cotidianamente en la escuela, sino como trabajador. ¿Son posibles todos estos alineamientos dentro de nuestras escuelas? Una pregunta que dejo ahí. Bueno, Franco, muchas gracias por compartirnos tu práctica y tus sentires con respecto, como decía Tatiana al comienzo, ¿no? Poder poner también sobre la mesa las limitaciones, las dificultades, lo que nos vamos encontrando, porque si no, esto que vos decías, ¿no? No desde un lugar romántico, sino también desde el debate
habiéndose implementado hace tan poco tiempo, ¿no? Esta parte. Así que gracias por... Después seguramente abriremos las preguntas hacia algunas cuestiones que estuviste exponiendo. Le damos la palabra a Miguel Alberto Agudo, vicedirector de la Escuela Secundaria 4 de Tres Arroyos, y bueno, la tarea de acompañar, ¿no? Como equipo directivo. Te damos la palabra, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en principio por esta invitación. Realmente súper contentos de poder compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, ahí hay un montón de cuestiones que comparto con Franco, porque también tenemos que acompañar a los docentes que por ahí se sienten que... Yo mientras él hablaba pensaba en la diversidad que nosotros tenemos en las escuelas y en la diversidad que tenemos dentro del salón con nuestros estudiantes. Entonces, entiendo y comparto un montón de conceptos que Franco nombró, pero como para comenzar, en principio, voy a tomar el trabajo que hizo Tatiana, donde habla de que el régimen académico es una herramienta que en principio cuando el año 2024 empezamos a trabajar, era una herramienta que va a buscar y busca transformar la escuela secundaria, priorizando la enseñanza y el acompañamiento de los estudiantes. Qué importante, busca más acompañamiento a los estudiantes, busca más tiempo en la escuela, más preparación para poder estudiar. O sea que nosotros nos tenemos que plantear, o tuvimos que plantearle a nuestros docentes que tenemos un desafío. Ese desafío implica responsabilidades, y esas responsabilidades exige lectura, compromiso, conocimiento, trabajo colaborativo. Tenemos que trabajar en conjunto para poder situarnos en una situación. Yo soy vicedirector de una escuela secundaria orientada, ¿sí? Que tiene puntualmente al día de hoy, tiene 240 alumnos que están distribuidos en 12 secciones, de primero a sexto. Funciona solamente de turno mañana y comparte edificio con 2 instituciones. En turno tarde existe la primaria y en turno noche el CENS para adultos. Entonces es muy difícil después también a la hora de evaluar los modelos con estas características, porque todas las escuelas de Tres Arroyos son diversas. Algunas están en turno mañana, otras tienen turno mañana y tarde, otras trabajan turno mañana, tarde y noche. Hay una diversidad de escuelas, como así también hay una diversidad de alumnos dentro de esas instituciones. Nosotros tenemos 2 orientaciones, la primera de ellas es bachiller en Economía y Administración y la segunda, Arte Música. Nosotros somos una comunidad en la cual nuestros chicos son vulnerables, hay muchas dificultades, no solamente de aprendizaje, sino hay muchas necesidades, hay mucha desigualdad. Entonces tuvimos que empezar a trabajar en el 2024, cuando se hizo esta presentación del régimen académico. Es algo que en realidad ya se venía trabajando, porque nosotros veníamos haciendo charlas como directores estratégicos y veníamos trabajando sobre la implementación de un cambio. Tuvimos que hacer, lo primero que hicimos fueron las reuniones con nuestros inspectores de nivel, en este caso con Tatiana, y con la Dirección Provincial de Educación Secundaria. Es decir, cuando ellos nos transforman, nos dicen de qué se trata el régimen académico, ahí puntualmente nosotros pudimos bajar lo que ellos nos informaron a nuestros docentes, ¿sí? Entonces, la segunda reunión fue con el equipo directivo, es decir, una plenaria que fue articulada con otra institución, con Secundaria 7, nos pusimos de acuerdo con la otra directora, porque era de la misma característica de escuela, trabajaba en turno mañana con un solo turno. Ahí tuvimos el equipo directivo acompañando, profesores del nivel secundario, el equipo de orientación, el equipo de preceptores.
todos para poder poner sobre la mesa esto de qué se refería el régimen académico, qué pretendía este nuevo régimen académico y qué dejaba atrás el 587/11, cuando nosotros en su momento, años anteriores, trabajábamos con el anexo 6 y le llamábamos el famoso peinado de materias. Entonces, le decíamos a los docentes, porque los docentes muchos, era como esta cuestión que decía Franco, es decir, estábamos como desesperados a ver qué es lo que hacemos, qué es lo que intensificamos, profundizamos, qué contenidos tenemos, cómo hacemos, cómo lo implementamos en el aula. Bueno, yo creo que el régimen académico viene a capturar todas las experiencias que se llevaron, que nosotros practicamos en pandemia. Nosotros venimos a poner un poco en valor todo aquello que nosotros como institución hicimos en pandemia, las distintas formas de enseñar que nosotros estuvimos en pandemia. Y esto, para los docentes, las distintas formas que de golpe y porrazo dijimos estamos encerrados y trabajamos encerrados y le teníamos que brindar el aprendizaje a nuestros alumnos, esto es lo que venimos a poner en valor. Entonces, obviamente, necesitamos seguir trabajando. Por eso se hicieron más jornadas institucionales en los meses de febrero, en diciembre y febrero. Hicimos reuniones de presentación con las escuelas primarias, porque las escuelas primarias querían que articulaban con nosotros, que son las que están más cerca de nuestra institución, son las que querían saber qué pasaba, si se repetía, no se repetía, porque automáticamente salió en los medios que no se repetía más. Entonces eso generó mucho ruido en la comunidad, no solamente educativa, sino mucho ruido en la sociedad. Bueno, y ahí empezamos a hacer un trabajo fuerte con jornadas puertas adentro con los docentes, donde trabajamos las áreas, las distintas partes del régimen académico y cómo lo íbamos a implementar. Y obviamente, por último, se lo fuimos a presentar a las familias, ¿sí? Aclararle de esto de la importancia de que el alumno estuviera en la escuela, de que el alumno pudiera asistir diariamente, esto de la importancia de la intensificación, esto de que si el chico está en la escuela tiene más tiempo de aprendizaje, ¿sí? Que no da lo mismo que no vaya a que vaya. Bueno, y eso así sucesivamente hasta que pudimos lograr en febrero, con un análisis de lo que nos pasó, hicimos un análisis de los RITES y de la situación de cada alumno, y ahí optamos por hacer una evaluación institucional. En esa evaluación institucional nos dábamos cuenta, nosotros ya habíamos tenido los Fortes y habíamos tenido otras formas de ayudar a nuestros estudiantes en sus trayectorias, y dijimos, el mejor modelo es el modelo A, 1 y 2, en el cual nosotros no podemos ir a contraturno, porque no tenemos espacio edilicio para ir a contraturno, necesitamos hacerlo en el mismo espacio. Entonces, nuestros chicos, hoy, alumnos de segundo año, intensifican en las materias que deben de primero con los docentes de segundo. Y así sucesivamente el resto de los años. Solamente se nos complicó con algunas materias, por ejemplo, como en ETIC, que no tenemos correlativas en otros años, que es en los ciclos superiores. Pero en realidad, para ciclo básico, automáticamente el docente del mismo curso puede intensificar sin ningún tipo de problema los años anteriores. De esa forma nosotros implementamos el modelo A en nuestra institución, porque ya no nos había dado resultado o ir los sábados o ir en contraturno porque no teníamos forma de hacerlo. Como fortalezas, nosotros analizamos que al estar los estudiantes adentro de la escuela, al estar cursando el año siguiente, el ir avanzando el estudiante, la fortaleza es que el chico está dentro de la institución. Entonces puede intensificar. Es decir, el chico va a cursar, pero en el momento que nosotros le damos la jornada de intensificación, en ese momento intensifica. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos intensificando. Pero en febrero, nosotros como institución evaluamos y tomamos la decisión con el equipo de conducción de que
no fueran a intensificar, como decía el régimen, que a partir del 10 de febrero, sino que intensificaran a partir del 1. Que nosotros en bien volvimos de vacaciones, en el momento que volvimos en febrero de vacaciones, los docentes estuvieran dentro de la escuela y pudieran intensificar. Como tenemos docentes por el momento, y gracias a Dios creo que es una ventaja, tener docentes por ahí jóvenes, que sean, si bien tienen movimiento anual docente o acrecentamiento, están dentro de la institución y son docentes jóvenes, la gran mayoría, por lo menos el 90% de docentes de la institución, estuvieron el primer día hábil de febrero intensificando a nuestros docentes, a nuestros alumnos. Después, los que tienen más de 20 años de antigüedad son los menos, son muy poquitos, bueno, intensificaron a partir del 10 cuando decía la normativa. Esa creo que fue una de las fortalezas. Después, lo que pudimos hacer, porque ahí se nos generó una situación compleja, es al momento de intensificar, empezaron a decir, bueno, a ver, pero ¿qué? No tuvieron conmigo, los chicos no están conmigo, yo no los conozco, no sé qué contenidos dieron, no sé qué dio el otro profesor, no sé cuál es los contenidos, hasta dónde llegó. Entonces, lo que hizo el equipo de conducción, junto con el equipo de orientación, agarrar una carpeta, solicitar todos los trabajos del primer y segundo cuatrimestre ciclo lectivo 2024, y ahí hicimos todos que presentaran una carpeta con los trabajos de intensificación. Entonces, el docente de biología que tenía un alumno de segundo año, que tenía un alumno de ciencias naturales que debía el primer cuatrimestre de primero, iba, buscaba el trabajo y le daba ese trabajo al alumno. Entonces, eso creo que fue como ayudar al docente para que el docente no estuviera diciendo todo el tiempo, yo no lo conozco al alumno, no sé qué características tienes, o recién lo tengo en este primer cuatrimestre 2025. Es importante que todos estemos trabajando, el equipo de orientación, los preceptores, el equipo docente, que todos conozcamos las trayectorias de nuestros alumnos. De esa forma, la conformación del ERTE es sumamente importante que nos podamos reunir, y ahí tenemos una pequeña debilidad en la cual no siempre todos tenemos los mismos tiempos, pero bueno, que cuando hicimos la conformación del ERTE nosotros pudiéramos, en lo posible, ver gente que tuviera empatía, que realmente conociera la trayectoria de nuestros estudiantes, que realmente supiera cuáles son los motivos de inasistencia de nuestros estudiantes. Nosotros, hoy yo dije al principio, es una matrícula en una comunidad vulnerable, que tiene muchos problemas, muchas desigualdades. Esto de acompañar en el momento de la enseñanza, ¿sí? Porque yo el otro día tomaba las palabras y le comentaba a Tatiana las palabras de Gustavo Gali, que él decía qué importante es el acompañamiento de la escuela, porque los alumnos a veces en la casa o están solos, o las familias no lo pueden ayudar, o no tienen una computadora, o no tienen un libro para poder hacer las actividades. Entonces, qué importante es que nosotros como escuela podamos trabajar juntos y podamos ayudar en las trayectorias de nuestros estudiantes. Nosotros poníamos como una oportunidad esto de que los chicos recursan la materia. En el caso de que les va mal, recursan la materia, no el año entero. Entonces eso para mí permite, o para nosotros permite, que el alumno pueda seguir avanzando. Y seguramente muchos me van a decir, sí, avanzan, pero si no intensifican las materias del año anterior, en algún momento se van a acumular, es verdad. Pero la repitencia, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó antiguamente que el alumno repitiera? Un alumno que estaba en primer año y repetía 1, 2, 3 veces. Yo soy secretario en otra institución y yo veo las trayectorias educativas, donde el alumno a veces repite un segundo año hasta 3 veces. ¿Qué ventajas me trae a mí la repitencia? Ninguna. En cambio, que el alumno pueda intensificar y pueda ir avanzando y pueda ir aprobando y que esa materia ya la tenga aprobada y que el papá vea que va avanzando, aunque sea de a poco, es sumamente importante. Hoy decía Tatiana,
va a ver, esta ya está en una aplicación, ya las familias se pueden bajar una aplicación que es Mi Provincia, ¿sí? Mi Provincia de Buenos Aires, la pueden bajar en el teléfono y automáticamente le sale la trayectoria del alumno, ¿sí? Le sale la escuela donde su hijo va, cuál es la trayectoria de su alumno, cuál es el ciclo lectivo que está cursando, cuáles son las materias que tiene aprobadas, cuáles son las materias pendientes de acreditación, cuáles son las que tiene que intensificar. O sea, las familias tienen que estar en conocimiento de esa situación y obviamente tienen que conocer la trayectoria de su hijo, ¿sí? Yo creo que eso nos acerca muchísimo más a las familias. Obviamente, todo no es color de rosas, es decir, tenemos nuestras debilidades y obviamente que esto que decía Franco lo comparto, esto de decir, bueno, tengo una diversidad en el aula, tengo distintos tiempos y tengo que organizarme. Nosotros como equipo de conducción, ver la forma de organizar la escuela y de que esos tiempos se vayan acotando, que se vayan acomodando a las distintas diversidades. El docente está dentro del aula y se encuentra con alumnos que tienen que intensificar, alumnos que tienen que profundizar y alumnos que tienen que recursar. Yo entiendo como equipo de conducción y como vicedirector que no es fácil para el docente tener que estar en esas instancias. Pero el tema es que tenemos que ver la forma, tenemos que analizar el contexto de la escuela y el del aula principalmente, por eso la palabra diversidad es tan importante, y poder trabajar con esta diversidad que tenemos en este momento. Y debemos adaptar esas prácticas áulicas a esa necesidad, ¿sí? Muchas veces tenemos que decirle al docente, tenés que priorizar los contenidos al momento de lograr esa intensificación y esa profundización. Hay que priorizar los contenidos, ¿sí? Y ver cómo armo para que todos puedan estar profundizando aquellos que lograron los objetivos, intensificando a aquellos alumnos que les falta y recursando los que vienen a recursar en ese momento. Yo creo que todavía nos falta muchísimo ver cómo ayudar más al docente en el momento de tener que decirle, bueno, a ver, ¿cómo logramos trabajar con esta diversidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como equipo de conducción para ayudar a ese docente a que pueda enfrentarse a esa situación y no se sienta frustrado, ¿sí? Porque muchas veces dicen, y bueno, pero entonces hacemos todos iguales, regalamos, hacemos el facilismo y los pasamos. No, porque la idea no es pasarlos. La idea es que se vayan con un aprendizaje. Lo que pasa es que los alumnos todos tienen distintos momentos de aprendizaje. No todos aprenden en el mismo momento y es muy difícil poder hacer ese acompañamiento. A la hora de calificar, lo que nosotros vimos es que evidentemente no pueden lograr separar lo que es la convivencia, lo que es el vínculo con los aspectos pedagógicos. Siempre está el alumno que falta, que es ausentista, porque nosotros es una escuela que recién ahora estamos corrigiendo esto del ausentismo. Son alumnos que por ahí son muy ausentistas por X motivos, hay alumnos que viven lejos, si bien nosotros no somos una comunidad tan grande, pero sí hay alumnos que viven muy lejos, que les cuesta llegar a la escuela, hay muchos que tienen otras situaciones familiares, que tienen muchos problemas, y el tema es, faltan mucho, pero cuando vienen, tenemos que tener un plan de continuidad pedagógica, y en ese plan de continuidad pedagógica, ver el alumno, a ver qué es lo que pudo lograr. Cuando está adentro del aula, exprimirlo al máximo y decir, ¿qué fue lo que pudo lograr? Yo realmente puedo hacer que este alumno pueda trabajar y mis objetivos están cumplidos. Bueno, si están cumplidos, ¿qué hacemos? Eso es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando con el docente. Y después... Miguel, hay que ir sí. cerrando, Miguel. Por favor, Sí, para decime. pasar a otra. Simplemente tenemos que ir cerrando. Simplemente esto, que el docente, a mí lo único que me falta como prioridad
es más acompañamiento a los docentes para que no se vean frustrados. Es decir, demostrarles que ellos, mediante un trabajo áulico, hacerse una autoevaluación de sus prácticas y ver la forma de cómo llegar de otra manera a los chicos. Nada más que eso. Es decir, poder ayudar a los docentes, creo que nos falta eso, poder más tiempo de acompañamiento hacia los docentes y poder ayudarlos desde otro lugar para que ellos no se sientan frustrados y puedan transmitir esa seguridad al aula, ¿sí? Y obviamente lograr que las familias entiendan de que la importancia de estar los chicos adentro de la escuela. Eso es lo que nosotros por el momento es lo que nos estaría faltando. Bueno, muchas gracias, Miguel, con tu aporte desde el equipo directivo. Después retomaremos algunas cuestiones en el debate. Le damos la palabra ahora a la inspectora de nivel secundario del distrito de Benito Juárez, Soledad Schnan Mastronardi. Qué tarea, inspectora, ¿no? Acompañar estos tiempos también a los equipos directivos. Así que gracias por tu participación. Sí, Marta. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero agradecerles la invitación, agradecerle a Tatiana por haberme invitado y a vos, Marta, también. Voy a poner una presentación. La idea es contar un poquito desde este rol de inspectora cómo ha sido la implementación del régimen académico, ¿sí? Ahí comparto la pantalla. A ver, ¿dónde me quedó? Un segundito que no sé por qué no me aparece, a ver. Sí. Lo voy a volver a abrir por las dudas. A ver ahora. Ahora sí. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bárbaro. Bueno, más que nada el PowerPoint es una pequeña guía como para hacer la presentación. El régimen académico se promulga el 7 de junio de 2024, o sea que fue, bueno, un tiempo, podríamos decir, bastante corto para poder llevar adelante todas las acciones que se necesitaron para poder hacer la implementación del régimen. Ya pensando que para febrero del 2025 tenía que estar todo lo que decía lo que dice el régimen académico en marcha, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con las etapas de implementación, bueno, lo primero fue toda la etapa de socialización, ¿no? Que se fue dando a través de reuniones que tuvimos los inspectores con los encargados de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, y después las conversaciones pedagógicas que hubo desde la Dirección Provincial con directores, con profesores, preceptores, en las que participamos los inspectores también. Las cartas que salieron para los docentes y para las familias y toda la difusión en redes. Y también lo que fueron las jornadas institucionales. En cuanto a la elaboración del proyecto institucional, digamos, la idea del régimen académico es que cada escuela pueda tener, digamos, pueda adaptar el régimen académico a su propia realidad institucional, ¿sí? En este aspecto, desde lo que fue el trabajo que hicimos con los inspectores a nivel regional, que fue algo que lo fuimos charlando con Tatiana y con los otros inspectores que forman parte, en este caso, de la región 21, a la que Benito Juárez pertenece,
fue que elaboráramos un dispositivo de autoevaluación institucional. Entonces, en ese dispositivo considerábamos, bueno, aspectos en relación a todo lo que es la dimensión organizacional de una institución educativa, los espacios, digamos, para que los directivos de cada uno de los establecimientos pudiera hacer una mirada situada, ¿no?, de su escuela, y poder pensar así cuál era el modelo de escuela que más se adecuaría a su realidad. Acá en el caso de Benito Juárez nos quedó una escuela con modelo A, que es una escuela que tiene solamente un turno, y en los otros casos, acá tenemos 4 escuelas secundarias estatales, una de ellas con un anexo, quedaron el resto con el modelo C, que permite la incorporación del contraturno. Y después también trabajé junto con los equipos directivos en la elaboración de un documento que se fue como completando. Primero el documento salió con una parte y después le fuimos agregando, ¿no?, en el que trabajáramos con la planificación y con el acompañamiento áulico desde los equipos directivos a los docentes. Todo esto también, por ahí fuimos aprovechando algunos espacios en las jornadas institucionales para poder trabajar este documento. Y la última etapa del documento tuvo que ver con la articulación entre materias. Por ahí todo esto que explicaba recién Miguel, me sentí como que, digamos, todo lo que él fue diciendo fueron las dudas que fueron apareciendo durante todo el proceso de implementación. También muy importante para poder hacer la implementación fueron las reuniones del equipo de definición de trayectorias educativas, todos los ajustes que tienen que ver con los espacios y los tiempos. En general, lo que se hizo en las reuniones de equipo de definición, que coincido con Miguel, por ahí fue costoso el tema de la coincidencia en relación a los tiempos de quienes forman parte del equipo de definición de trayectorias, porque, bueno, hubo que hacer un seguimiento pormenorizado de cada trayectoria educativa y, bueno, la comunicación a las familias, todo el tiempo que lleva hacer ese trabajo es muy importante en relación a los tiempos del cronograma que tenemos en educación. Entonces, bueno, eso fue bastante complejo de lograr. Yo creo que, bueno, ahora con el transcurrir del tiempo, eso se va a ir ajustando, pero bueno, es algo que no es fácil. Y bueno, el acompañamiento a los docentes en la planificación interdisciplinar. En este comunicado para docentes que elaboramos, uno de los anexos tenía que ver con la articulación entre las distintas materias y espacios para, bueno, poder generar esta continuidad entre una materia y la otra en los diferentes casos, ya sea de intensificación, recursado o profundización de los aprendizajes. Después, bueno, todo lo que es la supervisión y el monitoreo, que como inspectores nos corresponde, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. Y también en relación a lo que es, centrándonos, ¿no?, en lo que es las inasistencias de los estudiantes y la intensificación. Por ahí, en relación al trabajo del directivo, el trabajo más del inspector, quizá en una primera instancia centrado en lo cuantitativo, ¿sí? En qué materia intensifican, cuántos intensifican. El acompañamiento en las jornadas de convivencia también muy importante, porque las jornadas de convivencia también vinieron con la presencia de las familias y, bueno, formaban parte de esta implementación del régimen académico, de la comunicación, de
explicar a las familias en qué consiste, cuáles son los fines, cuál es digamos, la mecánica, por así decirlo, del funcionamiento de este régimen. Y bueno, la revisión del impacto en las trayectorias, que coincido también en que es algo que tenemos que seguir trabajando. No sé cómo voy con el tiempo, cualquier cosa me decís. Sí, adelante, Soledad, faltan unos minutos. Bueno, la idea es trabajar con esto, con tratar de generar etapas de momentos de evaluación, ¿sí?, de esta implementación del régimen. Acá está en esta diapositiva un poquito lo que contaba recién, en lo que fue la parte de elaboración o de análisis de la institución en sí misma, a través de este dispositivo de autoevaluación institucional, que llegamos a hacerlo entre agosto y septiembre del año pasado, la elección del modelo de escuela, ¿sí?, que se comunicaba a la dirección provincial, y la elaboración de este documento para docentes, que llegamos a terminarlo para octubre, lo cual fue bastante beneficioso porque nos permitió ir adelantando esta cuestión de articulación, sobre todo entre los docentes. Cada escuela tenía que armar un mapa de quién articulaba con quién, considerando distintas opciones, ¿sí? Bueno, los detalles de la elaboración del proyecto institucional, también la importancia que tuvieron los espacios de jornada institucional para trabajar sobre el régimen académico, para generar espacios de diálogo. Una de las dificultades, que por ahí ahora la voy a presentar en la pantalla siguiente, es difícil correr a los docentes de este lugar de catarsis, ¿no? Para por ahí sentarnos y decir, bueno, a través de la lectura, poder analizar, ¿no? Darle como podríamos decir, una formalidad a ese análisis, y que no quede en un espacio únicamente de catarsis, de descargar lo que no me gusta del régimen o lo que no me gusta de este cambio, ¿sí? Bueno, después este documento que se hizo a través de una finalización con una comunicación fehaciente, ¿no? Y el eleve de información desde la dirección del establecimiento al inspector y desde el inspector a la dirección provincial. Bueno, y acá un poco que esto se combina con lo que explicaban Miguel y el profe, no recuerdo el nombre ahora, que no lo puedo ver en la pantalla, de prácticas del lenguaje. Franco, gracias. Un poco de los riesgos y los desafíos en lo que es la implementación. Tiene que ver sobre todo con la sobrecarga, digamos, un poco son los presupuestos que había antes de la implementación del régimen, y que algunos coinciden con lo que ahora estamos viendo, analizando ya una vez implementado, ¿no? La sobrecarga administrativa en relación a otras tareas que hay que incorporar, ¿no? La escasez de recursos, este era un miedo que aparecía mucho en las reuniones, en las jornadas, en los espacios de diálogo, de que se implementa un régimen sin que haya recursos nuevos para hacerlo, ¿no? O más recursos para hacerlo. Por ahí la formación insuficiente, esto de decir, tenemos que implementar esto, pero hay muchas cosas que no están claras, hay muchos aspectos que no se sabe bien qué hay que hacer, cómo. Ahí está. También dificultades en lo que es la organización de los espacios y tiempos. En esta materia va a haber mucha cantidad de estudiantes, ¿dónde los vamos a sentar? Bueno,
algunas de estas dudas yo creo que se han ido resolviendo en el transcurrir y sobre todo, bueno, entre lo que fue febrero y marzo de ahora del 2025. Bueno, nuevos paradigmas de evaluación, cómo vamos a evaluar, si esa evaluación va a permitir mejorar la calidad educativa. Bueno, digamos, todas estas cuestiones son las que iban apareciendo en estos encuentros. Si la inclusión realmente se va a poder sostener, si va a ser para todos van a poder, tener conciencia de la trayectoria educativa, bueno, qué materias tengo aprobadas, cuáles tengo que recursar, todas esas cuestiones. La calidad educativa percibida en relación a la incertidumbre sobre cómo los cambios impactarán en la calidad educativa. Bueno, y en relación al rol del inspector, especialmente, el inspector es quien hace de nexo, ¿no?, entre el nivel central y la escuela, en territorio, mediando, acompañando, monitoreando, y todos los espacios en los que fuimos acompañando. Participación en mesas de trabajo, tanto en los espacios de la dirección provincial, las conversaciones pedagógicas, las jornadas institucionales, las jornadas de convivencia, espacios de articulación con el nivel primario. Bueno, acá me faltan en el Power nombrar unas cuantas cosas, pero en todos los espacios en los que se ha ido acompañando. La mediación del proceso, el inspector facilita la comunicación de la normativa, aclara, resuelve dudas. El acompañamiento técnico-pedagógico también en algunas de las reuniones de equipo de definición de trayectoria en las que hemos podido estar presentes, hemos estado, también desde este lugar, resolviendo, aclarando, acompañando a los equipos directivos. La supervisión del cumplimiento de lo normativo, muy importante, plantear el posicionamiento, volverlo a plantear, ¿no? Sobre todo ante estas cuestiones de resistencia, que como bien explicaba Tatiana al comienzo, si uno estudia la historia del nivel secundario, va viendo cómo todos los cambios que ha ido atravesando el nivel secundario han tenido mucha resistencia, y esa resistencia en general, según lo explican los autores, viene de parte del mismo profesorado, ¿sí? La identidad del nivel secundario tiene que ver con un modelo que no es el mismo que estamos trabajando ahora. Cerrando, Soledad. Sí, bueno, ahí ya termino. Bueno, la formación continua y la retroalimentación también es importante. La Dirección Provincial ha también lanzado cursos como para poder acompañar en esta formación. Bueno, acá un poco en relación al rol del inspector como un agente de mediación, acompañamiento, facilitador del diálogo y también monitoreando, supervisando el cumplimiento de la normativa. Y bueno, esto como para cerrar, la implementación de la resolución 1650 del 2024 es un proceso continuo que requiere de la colaboración de todos los actores. Todos tenemos responsabilidades y roles y funciones que cumplir, ¿no? Y lo importante que es que todos trabajemos en línea para poder implementar este régimen e ir mejorando aquellos aspectos que haya que mejorar. Bueno, juntos construiremos una educación secundaria más equitativa y de calidad. Eso es un poquito lo que pude presentar
No sé cuánto tardé. Muchas gracias, Soledad. Un resumen como para tener idea en esos 6, 7 meses todo el trabajo que se fue haciendo. Creo que bueno, si querés dejar, ahí está. El recorrido que escuchamos de Tatiana, siguiendo por Franco, Miguel, Soledad, hemos tenido, quizás faltaría la voz de los estudiantes, ¿no? De las y los estudiantes, que también es responsabilidad nuestra y como también de los equipos directivos poder habilitar esa voz para también ver, escuchar cómo están habitando estas escuelas de las cuales hablábamos al comienzo. Luego de estas presentaciones, la idea es poder abrir el micrófono para preguntas, pero también, como decíamos al comienzo, para poder compartir experiencias llegado al término de este primer cuatrimestre. Sabemos que cada escuela es un mundo aparte. De hecho, yo los escuchaba, muchos de ustedes, y decía, uy, qué diferente. O pasa lo mismo en una escuela chica, en una escuela grande, en una escuela más del interior de la provincia o más del centro. Quiero compartir algo del chat que escribió Rosana, que dice, buenas tardes, saludos desde Tres Arroyos. Creería que el sistema educativo sigue tironeando de la buena voluntad de los docentes sin hacer modificaciones estructurales de la escuela secundaria. Particularmente, la definición del puesto de trabajo de profesor y profesora. Se sigue invisibilizando la verdadera tarea docente. Se sigue designando por módulo frente a alumnos. Cada designación debería incluir módulos institucionales que reconozca la tarea real del puesto de profesor-profesora. Creo que esto se añade a la voz de Franco, ¿no? Que fui anotando algunas cuestiones que también nos interpela a los que estamos en el lugar de directivos, ¿no? Él decía en un momento este tironeo o que cae en saco roto la potencia que, como bien señalaba Tatiana y Soledad, tiene en relación al acompañamiento de las trayectorias, este régimen, y bueno, y con lo que se encontraba Franco dentro del aula, con esa diversidad, pero también con, una sala de profesores que a veces arde, algunas mañanas o tarde arde, porque es el momento también donde se comparte, y la sobrecarga laboral también por fuera del espacio escolar, del horario del que plantea el sistema educativo. Así que bueno, creo que es un poco lo que Rosana quiso también expresar, ¿no? Y que también aparecieron cuando la inspectora comentaba la dificultad, la escasez, ¿no? De recursos, en cuestiones también no simbólicas, sino también económicas, ¿no? Hay que decirlo, que genera también una sobrecarga y esto que vos decías, Soledad, que quizá esta catarsis de los docentes, pero que bueno, que realmente también hay que ubicarse en ese lugar, ¿no? Así que bueno, abierto directamente para el que quiera compartir o opinar. Por ahí de contar algunas experiencias que son muy interesantes en relación a la definición del puesto de trabajo. Por ejemplo, la EPS, que es un programa que es la educación secundaria, ¿no? Que se está dando en algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires, con fuerte anclaje o fuerte articulación con el mundo productivo, en función de la articulación con escuelas técnicas o centros de formación profesional. Y ahí las y los profes están las 20 horas en la escuela,
¿no? Las 20 horas juntos. Ese tipo de definición de puesto de trabajo implica otro tipo de realidad, tanto en el conocimiento de las y los estudiantes como de las posibilidades de articulación entre los profes, la posibilidad de aprovechar todo momento y toda oportunidad de enseñanza, aprendizaje. Bueno, es maravilloso en términos de la posibilidad. También decir que se está trabajando fuertemente en la concentración de tarea de los profes para que de a poco, muy de a poco, los profes tengan la posibilidad de concentrar horas en menos cantidad de escuelas, ¿no? Que es otro de los reclamos históricos, aparte de los docentes y de las y los docentes. Sí, gracias, Tatiana. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia o comentar algo? Con total libertad. Yo, perdón, digo, vuelvo, así completamos el silencio. No, que pensaba en lo que decían ahí Soledad y el compañero Miguel, que en algunas cuestiones generales, primero tomo lo de la catarsis que dice Soledad, que me parece que se da permanentemente dentro de las escuelas, pero que también es cierto que la catarsis se da cuando nos encontramos, por ejemplo, en las jornadas institucionales, porque no tenemos el espacio, más que la sala de profesores, que la sala de profesores debería ser un momento de descanso, no de trabajo, y sin embargo lo seguimos utilizando como un espacio para seguir discutiendo, coordinando, haciendo, diciendo, y no paramos. Después eso se deriva en cuestiones clínicas de los profesores y las profesoras, que todos ustedes ya saben, digamos, no es que yo que estoy diciendo algo nuevo. Y después apareció algo que también genera algunos conflictos dentro de las cuestiones institucionales, que me parece que tiene que ver con la continuidad pedagógica, ¿no? Que justamente nada más ni nada menos este régimen viene a ponernos ahí en esa discusión, de decir, bueno, tienen que continuar aprendiendo y tienen que estar dentro de la escuela aprendiendo. El tema son los modos, ¿no? ¿Cómo van a estar aprendiendo? ¿De qué manera van a estar aprendiendo? ¿Y con qué recursos lo van a hacer? Fundamentalmente, ¿con qué recursos? ¿Cómo vamos a organizar los recursos institucionales? Me parece que ahí es donde no estamos, no nos podemos no nos podemos ordenar, y podemos estar horas hablando sobre este nuevo régimen o no, pero pensemos cómo lo ordenamos, de qué manera ordenamos ese trabajo. Hoy acá está Soledad, que es inspectora, y está Miguel, que es vice y secretario. ¿Cómo hacemos para que eso efectivamente se dé? En el marco de la salud de todos, de los profes, del equipo directivo, de los inspectores. De no generar una guerra interna, ¿no? Porque en algunas escuelas los recursos parecen una sábana corta, donde te tapas la cabeza, te destapas los pies, ¿no? Pasa eso, por ejemplo, con el turno de los preceptores, que nos queda corto por todos lados. Sí, no sé, Soledad, si querías decir algo de esto. Yo, una de las cuestiones que me quedó pensando, no sé, Soledad, vos hablabas de que quizá tiene que ver también con pensar si de alguna otra manera es distinto. Yo pensaba el modelo C que vos traías, ¿no? Que la mayoría de tus escuelas están en el modelo C porque tienen doble turno. En estos meses de implementación, digo, ¿crees que ese tipo de modelo, yo a veces me pregunto, y bueno, fue algo que conversábamos el año pasado también en esta misma mesa cuando todavía no estaba implementado y creíamos quizá que venían también recursos económicos. ¿Crees que ese modelo C con la alternancia del turno facilita algunas cuestiones, pensando en lo que yo les comentaba al comienzo, de que, por ejemplo, la institución donde yo estoy, las aulas son de 40 estudiantes. Entonces, 38, 40, pasa esto que comentaba Franco, que en el mismo espacio tiene
los que intensifican, los que profundizan, los que recursan. No sé Si cómo me- es la Si me experiencia. das un segundito, te puedo mostrar. Lo que nosotros acordamos acá con los equipos directivos es, en ese anexo 1 que yo les contaba hoy, era que se agotara primero el modelo A, después el B y después el C. O sea, la idea era que el modelo C se implementara solamente para algunos casos en los que, por ejemplo, no sé, el estudiante se le superponen horarios, entonces tiene que recursar la materia X, cualquiera sea, y no puede en ese horario o se le junta con otra, digamos, siempre pensando en garantizar el derecho del estudiante, ¿no es cierto? Más que nada, esa era la posibilidad que nos brindaba el modelo C. Y bueno, en escuelas que tienen doble turno, por ahí, acá no tengo aulas de tanta cantidad de estudiantes, algunas son muy poquitas, pero en general no tenemos acá aulas con 40, tenemos de 35 como mucho, y son algunas, tampoco hay mucha cantidad. Y después, en otro establecimiento en el que tenemos un turno, tenemos ciclo superior en turno tarde y vespertino. También, bueno, una escuela que tiene situaciones con estudiantes con mucha vulnerabilidad, que trabajan quizá o que, digamos, tienen diversas realidades familiares y sociales, entonces por ahí el modelo C en ese caso también brindaba otra posibilidad, que a lo mejor si nos hubiéramos quedado solo con el modelo A no hubiese bastado. Y ante la duda, digamos, acordamos utilizar el modelo C, pero con esa condición. Yo, a ver si les puedo compartir pantalla, les muestro, a ver si lo tengo abierto, el comunicado que hicimos para los profes. A ver si ya lo abro rápido. Por ahí también costó un poco porque los equipos directivos, bueno, en todos los roles del sistema educativo pasa que el tiempo no nos alcanza, que estás todo el día y bueno, resolviendo, viendo, pensando esto que decía Franco, y bueno, costó todo este proceso de implementación, de análisis de modelos, de mirar la realidad institucional, o sea, esta etapa de autoevaluación que en realidad teórica y legalmente, si se quiere, tendríamos que hacerla siempre, pero la realidad es que los tiempos dificultan mucho por ahí ese espacio y muchas veces es difícil salir de solucionar el emergente, la situación de conflicto, el estado administrativo que se pide para hoy, y bueno. A ver si puedo mostrar este. Si alguien quiere, mientras tanto, ir comentando algo o hacer algún aporte, ahí se ve, Soledad. Claro, esto es lo que iba en el anexo 1, creo que sí, en el anexo 1, que es un cuadrito que envió la dirección provincial y lo usamos como modelo para poder pensar en esta articulación entre materias. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, matemática intensifica en segundo año en matemática, excepto en algunos casos, que a ver si acá en esta escuela justo que abrí me parece que no tengo tantos. Por ejemplo, acá
construcción de ciudadanía intensifica en tercero. Íbamos viendo también de acuerdo al docente que estaba a cargo de la materia, su formación, digamos, fuimos haciendo un análisis escuela por escuela. Sí, esto lo hicimos todas las escuelas. Claro. Habría que ver ahora como una primera evaluación de cómo fueron también, por eso yo decía las voces de los estudiantes, ¿no? Cómo fueron también los resultados. Si bien me quedo también con esto que vos dijiste al final, de la incertidumbre también que hay sobre cómo impacta este cambio, cómo impactará en realidad este cambio en la calidad general de la educación, ¿no? Y a mí lo que me parece también es que a veces en las cuestiones de educación como que se necesitan tiempos para evaluar, ¿no? Hemos pasado justamente en la escuela secundaria por muchos, los que hace 20, 30 años que estamos en escuela secundaria, hemos pasado por muchos cambios, polimodal, SB, bueno, EGB 3, en la provincia de Buenos Aires, y se necesita, ¿no?, un tiempo como para evaluar. Eso también es algo con lo que podemos quedarnos del encuentro de hoy, ¿no? Quizá cuando volvamos a hacer en febrero, si volvemos a hacer esta mesa, ahí quizá hay como un relevamiento más concreto de algunos primeros resultados, digamos. Buenas tardes. Hola, Sara. ¿Cómo están? Escuchando a todos los colegas, gracias por la experiencia que contaron. Y mientras ustedes hablaban, pensaba, yo soy parte del equipo de conducción de una escuela secundaria, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y también pensaba en cómo nos tocó a nosotros atravesar todo ese proceso que todavía seguimos haciendo. Y bueno, vamos haciendo, y si nos equivocamos, nos daremos cuenta, y charlamos con otros compañeros directivos, con otros profes de otras escuelas, muchos trabajamos en diferentes lugares, entonces, nada, íbamos escuchando. Nosotros implementamos también el modelo C, justamente por esto, analizando la situación de cada estudiante, los que tenían que recursar, para que no pierdan la cursada de este año y puedan hacer las materias que les quedaron pendientes. Y bueno, lo que nos pasó hasta esta parte del año, no tenemos muchos que recursan, son 2 o 3, pero costaba mucho que los chicos vengan. O sea, tuvimos muchas reuniones con las familias, hicimos actas de principio de año, volvimos a citarlo, los profes lo volvieron a citar, hablamos con los chicos también por qué no querían, y porque no eran sus compañeros. Porque no querían, porque les daba vergüenza, bueno, eso, y además los chicos también que por ahí tenían que ir a otro curso, en el mismo horario, pero en otro curso, con otro profe, porque si no era mucha gente en el aula y no podían estar. Entonces, todas esas cosas que tuvimos que ir viendo y que fuimos modificando además junto con los profes, porque obviamente también fue un poco rechazado al principio, de resistencia, porque bueno, ¿por qué? Si no fue mi alumno. Todas esas cosas que pasan en las escuelas cuando se quiere implementar algo nuevo, obviamente que nos sucedió y nos sigue sucediendo. Hay mucha resistencia y coincido mucho con el compañero Franco con lo que decía con respecto a nuestra tarea, al reconocimiento también de la tarea que tiene el docente y la sobrecarga que se le da también. Entonces, como equipo directivo, acompañando todo el tiempo y viendo de qué manera poder colaborar con el docente. O sea, no cargarlo de más, y no sé, y muchas cosas por ahí en lo administrativo también. Nos hablábamos, ellos nos volvían a preguntar todas las veces hasta ahora, y volvíamos a mirar, porque bueno, vamos de vuelta a mirar y vamos a leer en conjunto, por ahí con el equipo de preces, vamos a sentarnos y vamos a ver, vos entendés esto, yo entiendo esto, vos qué entendés. Después hablábamos con otros compañeros, o sea, siempre en forma colaborativa. Por supuesto que hay cosas que todavía nos faltan y que tenemos que dejar transitar todo este año todavía. Pero la verdad que, siendo sincera, hay mucha resistencia con este régimen. Sí, realmente. O sea, yo escucho a los profes y para ellos es, bueno, como decía el compañero, bueno, nada, se lo tengo que regalar, le tengo que regalar la nota, que se escucha por afuera, no es que no vienen a decir a nosotros, pero
realmente ese es el pensamiento, y también digo que tiene que ver un poco con la mirada que se tiene sobre el docente en la sociedad. O sea, como que hay un desgaste, por lo general en las escuelas donde trabajo se veía a los docentes bastante cansados esta primera mitad del año. O sea, como que empezamos cansados, cosas que nos podía pasar poner a fin de año. En general, el clima se notó así. Sin embargo, se trabajó, se estuvo, se está todavía, y nada, es un proceso y lleva tiempo, lo vamos viendo y nos vamos acompañando entre todos los compañeros y colegas de otras escuelas. Entonces uno participa de todo lo que puede para tener herramientas y para escuchar al resto a ver qué pasó en el resto de las escuelas. Y bueno, nada, vamos viendo y supongo que habrá otra evaluación y lo que no va o lo que no sirvió hasta acá se modificará y se agregarán otras cosas, se harán los cambios estructurales que se tienen que hacer, porque así como está, yo pienso que no va a terminar de funcionar bien como corresponde, porque la idea del régimen está buenísima en cuanto al tema de la democracia. Está re bueno eso, la participación de los chicos y demás, está buenísimo, pero hay otra parte que no se llega a cumplir del todo. Entonces está como que todo el tiempo los profes, o pareciera, que están frustrados. No llegan con los contenidos, no llegan con las cosas como deberían hacerlo para ellos, de muchas cosas, y por ahí cuando vos les propones algún proyecto nuevo o algo, no sé, innovador entre comillas, es como que no recibís del otro lado por ahí el mismo entusiasmo que si tuviesen el tiempo, el espacio para encontrarse, para pensar juntos y demás. Eso. Gracias. Yo creo que... algo Sí. chiquitito, perdón. Sí, no. No, que ahí lo que decía Sara, que coincido. Yo traigo la posta, porque yo vengo de sala de profesores, así que yo traigo yo traigo el chuperío concreto. No, pero es real lo que decís y que coincido, porque me pasa con los compañeros y las compañeras dentro de la sala de profesores, que digo, ante el desconocimiento y ante la incertidumbre, desesperación y rechazo, ¿no? Creo que es hasta un mecanismo de defensa lo que nos sucede. Sí, bueno, entonces, cuando avanzamos, por ejemplo, en este periodo de profundización y intensificación, de que no hay como, bueno, fíjate cómo haces, como, ¿no? Ahí todo flexibilizando un montón de situaciones y como que queda todo en la nebulosa y decir, bueno, yo estoy trabajando así, no sé, yo a lo Flavia Terigi, agrupamiento flexible, ¿no? Tipo, acá los que intensifican, acá los que profundizan, acá los que intensifican el año anterior, y así, ¿no? Pero ese es... Yo lo pensé, Franco Pérez pensó de esa manera, ¿no? Y digo, no me imagino las escuelas hiper grandes, cómo lo llevarán adelante. Y esto que yo vivo en un pueblo relativamente pequeño, que podemos encontrarnos en la vereda del súper y intercambiar algunas cosas. Entonces, pero ahí me parece que es donde este régimen hace aguas, ¿no? En no sentarnos y ordenarnos y decir, bueno, esto se va a llevar adelante de esta manera. Y esta es la orientación que vamos a llevar ahora en julio, agosto. Y así se va a trabajar. De esta forma, así, en práctica del lenguaje de esta manera, no sé, como más cosa más concreta, porque si no queda como todos disparamos para distintos lugares y eso genera una desesperación, genera angustia. Y todo termina en esto que decía Sara, ¿no? Bueno, todos desahuciados, con desesperanza. Y el régimen esencialmente es muy potente. Tiene un marco, tiene un recorrido teórico, histórico, de construcción democrática importantísimo. Entonces, da pena que todo esté... Pero bueno, es parte también de lo que decía María, ¿no? Veremos en el recorrido cómo iremos construyéndolo entre todos y todas. Gracias, Franco. Gracias, Sara. Franco, yo te puedo hacer una pregunta, sí. Franco. Yo lo escucho a Franco y es como que escucho un poco a los docentes o el radio pasillo de las galerías de mi escuela. Esto de que se complica, de que no se puede. ¿Intentaron hacer pareja pedagógica? ¿Intentaron trabajar en base a proyectos? Esto de que se junten un docente y pueda trabajar en el mismo curso con una temática. Esto de que cuando hablamos, por ejemplo, de trabajar por materias, hacer un aula temática de un determinado tema, ¿pudieron lograr hacer eso? ¿O simplemente no logro entender cuál es el miedo
o si es miedo del docente hacia, ¿es hacia el alumno o es hacia el directivo? Es decir, no logro llegar con los contenidos, no logro llegar con la planificación, no tengo tiempo de hacer esto, porque vos hablas mucho de intensificación y de profundización y estamos desordenados, pero puntualmente, ¿dónde está el desorden? En cómo No sé si me explico lo organizar que la te quiero situación de preguntar. Claro, en cómo organizar la situación de enseñanza. Ahora, en este periodo, particularmente en esta parte del régimen académico, que es la profundización y intensificación, ¿cómo vamos a llevar adelante ese periodo? Y además, digo, si lo vamos a llevar adelante, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿En qué momento? ¿En qué tiempos? Y esto que decís, bueno, pareja pedagógica, bueno, ¿en qué momento se va a generar esa pareja pedagógica? ¿En qué momento va a planificar el profesor con el otro profesor? Y siempre estamos hablando de que la implementación de este régimen académico va a estar en la espalda del profesor. Es decir, tenemos que salir de la escuela, después de haber trabajado 8 horas, a planificar ese proyecto, esa pareja pedagógica y la forma en la que se va a llevar adelante. Eso es lo que por ahí queda como ahí en el tinte. Yo tomo esto que decís, a mí se me ocurren un montón de propuestas, un montón de proyectos, pero todo es sobrecarga laboral, como los informes pedagógicos, como el rellenado de planillas, digo, todo eso es lo que pesa. Y pensar intensificación y profundización en un marco en el que todavía no estamos entendiendo de qué manera o de qué va la intensificación y la profundización y de qué manera vamos a organizar ese aula, es una sobrecarga que todavía no está resuelta ahí. Porque uno va al equipo directivo, bueno, ¿y cómo lo pienso? ¿Cómo organizan ustedes un grupo de 30 estudiantes donde 15 intensifican tercero, 10 intensifican segundo y otros 5 profundizan? ¿Cómo se va a dar el marco de esa explicación? Las explicaciones en una hora de clase. ¿Cómo se va a dar? ¿De qué forma? ¿Cómo va a ser esa propuesta? ¿Cómo va a ser distribuida esa propuesta dentro del aula? Digo, ¿está pensado eso? ¿No está pensado? ¿Está discutido? ¿No está discutido? Bueno, en mis escuelas no ha pasado. Nosotros, el en año pasado, nos sentamos a decir, bueno, ¿cómo se va a hacer? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que teníamos muchísimos, cuando hicimos la evaluación institucional, teníamos muchos alumnos que tenían un montón de materias pendientes. La mochila estaba bastante cargada con materias pendientes y materias previas que venían de otros años anteriores. Entonces, al cargar los registros en la plataforma, de golpe nos aparecieron que nos designaban, los inspectores nos avisaron que nos designaban 12 módulos Forte. Realmente, cuando estuvimos los módulos Forte, que nos asignaron los 12 módulos, realmente pudimos trabajar bien y de hecho los chicos, algunos alumnos que tenían muchas materias previas, trabajamos con todas esas materias previas y tratamos de que en lo posible se quedaran, que las pudieran aprobar. Pero no aprobar por aprobar, sino que realmente los docentes Forte y el docente articulador pudiera hacer un buen trabajo y junto con el docente áulico pudieran aprobar a esos estudiantes. Hoy por hoy tenemos la trayectoria de nuestros estudiantes solamente con lo que tienen que intensificar ciclo lectivo 2024. Son muy poquitos los chicos que tienen materias previas pendientes de otros años. Eso nos ayudó muchísimo. Yo hoy cuando hablaban de recursos humanos, lo que sí estaría bueno es que ese recurso humano que es Forte, que por ahí es simplemente por un periodo muy corto, que lo extiendan en el tiempo y que realmente lo extiendan en todo el ciclo lectivo. Es decir, a mí me serviría como equipo de conducción poder contar con ese docente que me va a articular a los 12 módulos Forte que yo tengo en distintas asignaturas, que son las típicas que más se llevan, que son matemática, literatura, práctica del lenguaje, alguna específica de la orientación, para yo poder trabajar con eso, para ayudar a los docentes, más que nada, para poder acompañarlos a ustedes, porque es entendible lo que vos decís. Y yo me pongo también, yo fui docente y me pongo en ese lugar. Es entendible lo que vos decís. El tema es la falta de recurso humano que tenemos en las instituciones. Y por ahí a nosotros nos ayudó muchísimo estos 12 módulos que te estoy diciendo. De hecho, hoy a la mañana cuando ingreso al SUNA,
veo que nos vuelven a asignar en el periodo de intensificación ahora, del 4 al 15, nos volvieron a aparecer por SUNA esa novedad donde tenemos de vuelta otra vez los 12 módulos. Gracias, Miguel. Rosana. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Una pregunta con respecto a esos módulos Forte, porque por ahí lo que me suena a mí es que es una forma invisibilizada también de alguna manera tener personal docente por fuera del estatuto del docente. ¿Esos módulos Fortes son los de siempre o se designan por asamblea o son esta caja chica que tiene... No están fuera de, no son fuera de, no, son docentes de la institución. Docentes de la institución que dentro de su declaración jurada pueden estar presentes o en 2 módulos o en 4 módulos o en los módulos que sean y tienen que ser docentes de la institución. En el caso que la institución no tenga esos docentes, por declaración jurada, no tenga esos docentes habilitados, ahí se pasa a la segunda instancia, que es la Secretaría de Asuntos Docentes, designa los docentes que están en el listado oficial. No están por fuera, son los propios docentes de la institución. O sea que tributan, cobran antigüedad, o sea, cobran lo mismo esos módulos Fortes que los módulos, por ejemplo, los módulos Fortes que tu hora titular, o cómo es eso, ¿no? Porque... Claro, no es como era, Ro, no es como era antes, que era medio en negro, digamos, ahora claro. Se suman módulos a la planta de alguna manera, lo que sí es de manera temporaria, tiene un inicio y un fin. Bien, claro, porque a ver, siempre el riesgo está en que se precarice, que se siga precarizando la condición de trabajador, trabajadora de la educación, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esto que aparecen estos módulos Forte o el nombre que se les llame, entiendo, para fortalecer ciertas trayectorias, pero que son, digamos, con un tiempo limitado, también tracciona en relación a esa continuidad, esa construcción en la escuela y tracciona digamos, con lo que es los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, la continuidad. Vos decís, bueno, este año que agarro como changa unos módulos Forte. A ver, ahí me parece que también hay que pensarlo, ¿no? A ver, entiendo que es una solución para la institución, pero también lo tenemos que pensar en términos del puesto de trabajo. Por eso lo que yo planteaba es que cada puesto de trabajo, por decirte, cada 4 módulos de práctica del lenguaje, ya que está Franco, que es de práctica del lenguaje, cada 4 módulos tengas uno institucional, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se sincere esta cuestión del trabajo que uno hace en las instituciones, porque si no pareciera siempre que lo que lo que te están pagando son esas 4 horas frente a alumnos, ¿no? Cuando hay un montón, o sea, yo creo que este régimen académico, el anterior también, pero sobre todo con este nuevo formato, lo que nos pone con mayor evidencia es que tenemos una sobrecarga laboral que... y que además, lo que me asusta, de lo que decía creo Sara, un directivo que participó recién, me asusta esto de la naturalización, ¿no? Esto de no poder ver que vos tenés que cobrar por tu trabajo, ¿no? Y que todo aquello que es extra, lo estamos haciendo, por eso decía, siguen tironeando el sistema educativo, las decisiones políticas que se toman, siguen tironeando de la buena voluntad de los docentes. ¿Y cuál es
el problema cuando cuando se le pide que las cosas sean voluntarias. Es que no se le puede exigir sobre algo que vos vas a hacer voluntariamente, ¿no? Es un poco lo que me resulta. Son discusiones que damos en las escuelas permanentemente, no sé si en todas, pero digo, en mi escuela esa discusión se da permanentemente. Cuando aparecieron los informes pedagógicos, en mi escuela se polemizó muchísimo, sobre todo porque ese trabajo había que hacerlo por fuera del horario institucional. Entonces, me parece que este régimen, digo, tomando lo que decís, trae también a colación estas discusiones. Nos habilitaron la posibilidad de discutir en las escuelas la sobrecarga laboral que veníamos silenciándola hace muchísimos años. Entonces, me parece que también es una oportunidad para empezar y seguir discutiendo estas cuestiones y también como profes, empezar a poner algunos profes. Cuando digo profe me refiero a los equipos directivos, a los equipos de supervisión, digo, ahí a los docentes, al colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación. Me parece que ahí todos tenemos que estar como, sí, bueno, hay que ordenar algunas cuestiones. Los fortes, yo coincido que suman y aportan, pero también es cierto que, ¿en qué momento se encuentra Franco Pérez con el forte? Claro. Tenemos que ir cerrando esta mesa. Este es como el ovillo que se empezó a tirar, porque bueno, tenemos otras mesas, pero esto que para cerrar con esto que planteaba Rosana y Franco, me interesó retomar esto de Rosana, la naturalización de algunas cuestiones, y también ella decía, me asusta la naturalización. A mí como equipo directivo también me preocupa el clima escolar, el clima institucional que se va generando a partir de estas cuestiones. En ese sentido, mañana hay una mesa, venía el chivo, mañana hay una mesa sobre clima escolar en la escuela secundaria, que invitamos a participar. Vamos a estar algunos de los que acá estamos presentes, y el día jueves también vamos a hablar sobre también una cuestión que preocupa y que también está relacionado con esto, que es la distribución del tiempo en los equipos directivos, y me parece como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y que está bueno esto último que decía el profe, de instalar el debate como profesionales de la educación, y volviendo a esta semana UNIPE, donde, bueno, problemáticas, tensiones y alternativas, me parece que se imponen en cada uno de los temas en los que nos vamos a estar encontrando. Así que está la invitación abierta a que nos volvamos a encontrar en la semana. No sé, Tatiana, si querés decir algo para cerrar el encuentro de hoy. Simplemente agradecer a los presentes, agradecer a Franco, a Miguel, a Soledad, por haberse atrevido a ponerle la voz a sus experiencias. Gracias, Marta, y gracias a Rafael, que nos extendieron la invitación. Gracias a la UNIPE por alojarnos y permitir dar estos debates y nada, empezar a poner las cosas sobre la mesa para buscar alternativas posibles. Así que muchísimas gracias. Esto recién empieza, tal cual. Muchas gracias, buena semana para todas, todos, muchas gracias. Gracias, nos vemos.